Desde que se publicó el decreto, una pregunta ha seguido atormentando a muchos fieles. ¿Aún se puede confesar? Porque un cardenal, uno de los más autorizados, acaba de decir algo que contradice al prefecto de la doctrina de la fe. Pero ese mismo vídeo también te mostrará un segundo suceso, ocurrido los mismos días, que te dejará sin palabras. Mientras se debate la validez de las confesiones tradicionalistas, una iglesia católica celebraba el cumpleaños del Dalai Lama con ritos budistas. Dos hechos, un veredicto, doble moral. Recordemos el punto de partida. El decreto del 2 de julio, firmado por el cardenal Fernández, declaraba cismáticos a los sacerdotes de la Compañía de Jesús y declaraba inválidas las confesiones y los matrimonios que celebraban. Esta noticia había sumido en el pánico a cientos de miles de fieles. Pues bien, el 6 de julio, cuando KTV le preguntó precisamente sobre la validez de las confesiones de la fraternidad, Müller dio una respuesta que anuló el decreto. Sus palabras fueron: las confesiones son válidas, pero ilícitas. El poder de perdonar y retener los pecados se confiere mediante el sacramento del orden sagrado. Su ejercicio solo puede ser limitado por el obispo o el papa, según lo establece el derecho canónico. Comprendemos bien la diferencia, porque está todo ahí. Fernández dijo, inválido. Müller dice, válido, aunque ilícito. Y la diferencia entre estas dos palabras, para el alma de un creyente, es enorme. Inválido significa que el sacramento no se lleva a cabo. Tus pecados no son perdonados, te quedas con las manos vacías. Ilícito significa otra cosa. El sacramento se realiza, los pecados son perdonados, pero el sacerdote lo ofició en una situación irregular, contraria a las normas. El perdón existe. Es la postura del ministro la que es irregular. En otras palabras, según Müller, quienes se han confesado o se confesarán con un sacerdote de la Compañía de Jesús con buena intención, reciben verdaderamente la absolución. Este es el alivio para los fieles. No han sido engañados, no han quedado sin perdón. Pero hay que contar toda la verdad, con honestidad, sin convertir a Müller en una varita mágica. El asunto es complejo. Para que una confesión sea válida, la Iglesia normalmente exige que el sacerdote no solo tenga la potestad de ordenarse sacerdote, sino también la facultad, es decir, la jurisdicción para oír confesiones. Precisamente por eso, el Papa Francisco, durante el Jubileo de la Misericordia, había concedido a los sacerdotes de la fraternidad la facultad de oír confesiones válidas, facultad que posteriormente extendió. El decreto de Fernández, que revoca dicha concesión, ha reavivado las dudas. Müller, como gran teólogo, insiste en un punto más profundo. El poder de perdonar surge de la ordenación, y existen principios que protegen a los fieles. La Iglesia siempre ha enseñado que, en peligro de muerte, cualquier sacerdote puede absolver válidamente, y que, en caso de duda, la propia Iglesia puede suplir la jurisdicción faltante. Así pues, la situación real es la siguiente. Hay quienes, como Fernández, dicen que no son válidos, y hay quienes, como Müller, dicen, con razones sólidas, que son válidos. Ante dos posturas contradictorias, el creyente sencillo no debe desesperar, porque Dios no abandona a quienes se acercan a Él con un corazón sincero. El consejo prudente, para obtener la máxima certeza, sigue siendo el que ya hemos dado. Para la confesión ordinaria, cuando sea posible, busque un sacerdote en plena comunión. Pero nadie debería vivir con el temor de no ser perdonado.
Müller ofrece hoy una respuesta tranquilizadora a ese temor. Y esto nos lleva al segundo hecho, el que revela la verdadera naturaleza del problema. Y esta es la contradicción que nadie se atreve a nombrar abiertamente. Porque mientras en Roma debaten si las confesiones de los tradicionalistas son válidas o no, y se firma un decreto muy severo contra ellos, fíjense en lo que se ha permitido en una iglesia católica en los Estados Unidos. El 6 de julio, en la Iglesia del Santísimo Redentor en Hadley, Massachusetts, más de 60 tibetanos se reunieron para celebrar el 91º cumpleaños del Dalai Lama. Y no se trató solo de una visita de cortesía. La ceremonia comenzó con un ritual en el que los participantes recitaron el mantra Om 3 veces y arrojaron sampa, la harina de cebada ritual, al aire. Realizaron ofrendas de mandalas, inclinándose y colocando una bufanda ceremonial blanca ante una fotografía del Dalai Lama. Ritos budistas, ofrendas, mantras, ante una imagen venerada, dentro de una iglesia católica, con el permiso, presumiblemente, del custodio de la iglesia. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántos decretos ha emitido la doctrina de la fe al respecto? ¿Cuántas excomuniones? ¿Cuántas declaraciones de invalidez? Ninguna. Silencio absoluto. He aquí la contradicción, cruda y evidente. Por un lado, un sacerdote que escucha la confesión de un creyente católico utilizando las palabras de Cristo es declarado irregular y su absolución es puesta en duda. Por otro lado, se recitan mantras y se hacen ofrendas a una figura de otra religión dentro de una iglesia y no pasa nada. La sospecha y el castigo aguardan a quienes custodian los sacramentos católicos. La indiferencia aguarda a quienes albergan paganismo en el altar. Es el mismo doble rasero que vimos con el obispo coronado como protector de Buda y con las Eucaristías arcoíris en la catedral. Un rigor que siempre apunta en una dirección y hace la vista gorda ante la otra. Somos justos, como siempre. Nadie niega que el diálogo entre pueblos es bueno, que respetar a los budistas como individuos es un deber. Pero hay una gran diferencia entre respetar a las personas y transformar una iglesia consagrada en un templo para los ritos de otra religión. Lo primero es caridad. Lo segundo es profanación de un espacio sagrado. Y, sobre todo, si la Iglesia es tan estricta al defender la validez de sus sacramentos, hasta el punto de poner en duda una confesión, ¿cómo puede ser tan tolerante cuando se practica otra fe en una de sus iglesias? O la coherencia se aplica siempre, o nunca. Comenzamos con una pregunta que nos llenaba de inquietud. ¿Sigue siendo válida mi confesión? Y encontramos una respuesta autorizada, la del cardenal Müller. Sí, es válida, incluso si el ministro se encuentra en una situación irregular. Un verdadero alivio para tantos corazones atribulados. Y, junto a esa respuesta, nos encontramos con un espejo implacable. La misma iglesia que duda del perdón concedido por uno de sus sacerdotes abre sus puertas al Dalai Lama y sus ritos. Dos caras de la moneda. La lección para nosotros es doble. Primero, nunca desesperemos de la misericordia de Dios. Si nos acercamos a Él con un corazón contrito, buscando un sacerdote digno, no nos dejará sin perdón. Las disputas canónicas no pueden impedir que un alma sincera entre al cielo. Segundo, exigir, con respeto pero con firmeza, coherencia. Porque una iglesia que es extremadamente estricta con quienes aman la tradición y se distrae con quienes la profanan, transmite un mensaje erróneo a los fieles y al mundo.
y los fieles de hoy lo ven con claridad. Demos las gracias, pues, al cardenal Müller por su claridad, que devuelve la paz a tantas conciencias. Y oremos para que la misma firmeza empleada contra la antigua misa se utilice también para defender nuestras iglesias del regreso de los ídolos. Porque al final solo importa una cosa: que las almas sean perdonadas y salvadas, y que Dios, el verdadero Dios, sea adorado en sus templos. Todo lo demás viene después. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.